esclavizadas. ¿Qué tipo de esclavitud es esta? Bueno, comencemos. Distosia. Se va a definir como distosia aquel parto difícil, es decir, aquel que tenga alteraciones al hacer las contracciones, dificultad para dilatar o para que descienda el feto. Estas se van a dividir en dos, en dinámicas y mecánicas. Dinámicas va a ser todo aquel que tenga que ver con el proceso del parto, es decir, que haya una alteración en el tono, en la intensidad, y ahorita lo vamos a ver más chido, pero esas son las dinámicas que tienen que ver con el proceso. Y las mecánicas tienen que ver con la pelvis materna en sí. Vamos a tener muchos factores de riesgo que yo considero que no son tan preguntables, como que son tantos que digo, nee. Como dice, maternos, que sea muy chiquita o que sea muy grandota, que tenga muchos partos o no tenga muchos partos, que no tenga la pelvis ginecoide, sino que tenga un androide, la lesión uterina conmitante, defectos orgánicos pélvicos, antecedentes de distocias, embarazos postérminos, trabajo prolongado, inducción del parto con prostaglandinas, ganancia de peso, estatura menos de 1,55, aunque eso es relativo. Dijo la doctora que la estatura y el peso del bebé son luego muy relativos. Bajo o alto peso al nacer, ruptura de membranas, enfermedades maternas, diabetes gestacional, esto es de lo más común, que puede llegar a ser algunas veces distosia de hombros, alteraciones hormonales, iatrogénicos o uterinas o condiciones uterinas previas, como puede haber tumores. Y fetales podemos tener, por ejemplo, un bebé macrosómico o hipertrófico. Dijo la doctora que a fuerzas no tiene que tener como un peso en específico, porque uno pues te digo que puede ser muy relativo. Puede haber caderas relativamente pequeñas o personas relativamente pequeñas donde pues tienen las condiciones para poder sacar un bebé cromosómico, o en sí pues como que sí tienen las condiciones, ¿me entiendes? Después tenemos bajo peso al nacer, que sea el producto masculino, se ve interesante y lo subrayo. Y presentación fetal no cefálica, o sea que venga podálico, de cara transversa, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a empezar con las dinámicas. Y para iniciar tal cual con las dinámicas, tenemos que saber algunas alteraciones que vamos a tener. ¿Por qué? Porque al final esto nos va a decir si está abajo, va a generar hipodinamias, si está arriba, hiperdinamias, y va a haber algo llamado disdinamias. Pero pues hay que saber los valores, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Hablando primero de las alteraciones de tono, se van a dividir en dos, en hipotonía y la hipertonía. En la hipotonía se dice cuando hay un tono o una intensidad del tono menos de 8 e hipertonía más de 12. Esta todavía se divide en uno, yo considero que ya las divisiones ya están too much, y podría ser leve, moderada o grave. Leve de 13 a 20, moderada de 21 a 30 y grave más de 30. Entonces bajo, menos 8. Muy tónico, hipertónico, más de 12. Ahora, también podemos tener las alteraciones de frecuencia de las contracciones. Vamos a tener bradisistolia cuando tenemos menos de 2 contracciones cada 10 minutos o taqui cuando son más de 5 contracciones en 10 minutos. Vamos a tener las alteraciones de la intensidad de las contracciones y se dice que es hiposistolia cuando es menos de 20 e hipersistolia más de 60. También podemos tener las alteraciones en la coordinación uterina. Pueden ser desorganizadas si estas no tienen un patrón regular o ineficaces. Es decir, no tienen tanta fuerza, o a lo mejor tienen fuerza, pero no tanta, y también de eso son ineficientes para la dilatación. A ver, algo importante que decir es que lo normal de la coordinación uterina va a ser dado por algo llamado triple gradiente. Esto nos quiere decir, uno, que las contracciones siempre van a venir del fondo de los cuernos uterinos, porque ahí supuestamente está el marcapaso, y va a ir descendiendo. Y estas van a tener un gradiente, una intensidad, una frecuencia y una duración a través del tiempo. Todas estas van a ir aumentando, aumentando, aumentando progresivamente a través del tiempo. Pero esto es lo que mide el triple gradiente. Y algunas veces se puede llegar a invertir, para que sepas. Ahora, como te comento, la clasificación se va a dividir, por ejemplo, si es hipodinámica va a tener todos los hipos.
va a tener hiposistolia, bradisistolia e hipotonías. Si son hiperdinámicas van a tener hipersistolias, taquisistolias, hipertonía y algo conocido como polisostilia. Es decir, esto significa que tiene una onda anómala. Y vamos a tener también las disdignamias, que estos prácticamente van a ser una de lo último, un trastorno de la coordinación y de la frecuencia. O sea, a lo mejor sí tiene la fuerza suficiente, pero no anda bien las contracciones, no son eficientes para poder tener un parto normal. Ahora, esta es la primera clasificación. Prácticamente lo importante a lo mejor es que te aprendas de esto. Los valores siento que está too much aprendértelos, pero pues no se sabe. No se sabe. Ahora, la clasificación. Se va a dividir en primarias, secundarias y vamos a tener también la disdinamia y la hiperdinamia. Eh, bueno, primero vamos a tener eh, las primarias. Las primarias se van a se van a definir como aquellas que las contracciones van a iniciar mal desde el principio. Esto es muy importante porque esto lo va a diferenciar con la otra. Si inicia antes o después es como su diferencial. Ay, me faltó aquí el nombre, corazón. Dije, esto está raro. Van a ser, a ver, te voy a volver a explicar. Estas van a ser hipodinamias primarias, secundarias, hiperdinamia y didinamia. O sea, prácticamente es esto, pero ya explicado. Esto es tan repetitivo. ¿Por qué lo hicieron tan repetitivo? Ahorita ya me acabo de dar cuenta, qué burro. Bueno, continuemos. Las hipodinamias primarias, bueno, se van a dividir en primarias y secundarias. Las primarias van a ser cuando hay una contracción inadecuada desde el principio y van a progresar mal. En sus etiologías, vamos a tener, por ejemplo, que haya una disfunción del miometrio o que haya una mala función hormonal o una malformación congénita. Yo aquí cuando lo estaba haciendo me di cuenta que esto como que tenía que ver más con relación al útero si estaba preparado. Por ejemplo, aquí pues hablamos de su miometrio, acá de la hormona y acá de malformaciones. Entonces como que sí se diferencia, por ejemplo, con la secundaria, que tenemos como desproporción cefalopélvica, que tiene que ver más con la pelvis, o exceso de analgesia, o infecciones intrauterinas, o algunas veces estos factores psicológicos. Esto como que la primaria tiene que ver más con el útero en sí. Bueno, en factores de riesgo vamos a tener infecciones post-término, embarazos múltiples, que la mujer sea como muy grande, o anomalías como pueden ser fibromas. Y el cuadro clínico. El cuadro clínico, como comento, tiende a ser desde el inicio débil o ausente, como los papás ausentes que se van por cigarros. La dilatación puede ser muy lenta o algunas veces ni siquiera haber, y como va pasando el tiempo ni siquiera va progresando. Algo que puede llegar a tener la mujer en estas extrañamente, a comparación de otras, casi tiene un dolor leve o casi no tiene dolor, y va a tener, por ejemplo, los bebés signos de sufrimiento fetal porque no va a estar saliendo. El tratamiento va a ser la oxitocina, que la doctora dijo que hay que recordar que la oxitocina como que va a competir contra la ADH. Entonces hay algunas veces en las que los receptores van a estar muy, 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 muy llenos. Entonces, para que la oxitocina vuelva a hacer su función, hay que hidratarla antes de volver a poner otras oxitocinas. Si ya la habías puesto, pues ya la rehidratas y le pones oxitocina otra vez. También se comentó en clase que la amniorexis, que es prácticamente romper las membranas para que pues ya el bebé nazca, pero esto se considera violencia obstétrica. Entonces tienes que explicárselo a la paciente si se lo haces. Algunas veces las pacientes proceden o pues ya decir que se rompieron por accidente. Y el misoprostol, que las dosis de 25 a 50 cada 6 horas. Aparte, comentar a la paciente que se ande moviendo, como que no esté tanto en la cama, sino para que progrese más un poquito su embarazo.
Ahora, la hipodinamia secundaria va a ser cuando existen contracciones normales, pero cuando va avanzando el parto, estas tienden a ser insuficientes y se llega a interrumpir. La etiología, estas digo que pueden ser diversas, como puede ser la desproporción cefalopélvica, el exceso de analgesia, infecciones intrauterinas o factores psicológicos como que a la mujer ya le entre el estrés o la ansiedad. En factores de riesgo vamos a tener un parto prolongado, embarazo posttérmino o fatiga por parte de la embarazada. En el cuadro clínico vamos a tener que van a hacer otra vez contracciones regulares e intensas y después progresan a ser débiles. La dilatación es insuficiente y, como te digo, el tiempo creo que es como lo más diferencial, que estas inician normal y se van deteniendo por horas, o sea, se detiene, aquí nunca estuvo, aquí estuvo como progresando de la nada, ¡pa! Se le cortó. Y por lo tanto, la madre va a entrar en fatiga y puede llegar a tener dolor intenso. Y también puede haber sufrimiento fetal. El tratamiento, lo mismo. Oxitocina, amniorexis o misoprostol. Bueno, ahora vamos con la hiperdinamia, donde aquí vamos a tener contracciones que van a ser excesivas, intensas y frecuentes. Aquí al contrario vamos a tener contracciones. Aquí vamos a tener muchas contracciones, a la diferencia de la hipodinamia. Y estas tienden a ser trabajos rápidos, pero de dolor muy, 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 muy intenso. Las etiologías pueden ser, por ejemplo, hormonas, oxitocinas, partos rápidos, otra vez infecciones, desproporción cefalopélvica o que sea una mujer multigesta. En el cuadro clínico, contracciones fuertes, como el Milton del latín mafia. Dilatación rápida y aquí el tiempo o la progresión va a ser continua, o sea, las contracciones van a ser en menos de 2 minutos, o sea, la mujer va a estar tan, pobrecitas. Y por lo tanto, a comparación de las hipodinámicas, estas se van a fatigar, pero por lo cansado que es que se esté dilatando cada rápido, o sea, mucho en el tiempo. El tratamiento vamos a ponerle algo que tranquilice ese tono, esas dilataciones, por eso le vamos a dar tocolíticos. ¿Cuál es el mejor? Y el único que necesito que te aprendas, nifedipino. 10 miligramos cada 6 horas. También le podemos dar analgésicos para evitar la fatiga. Y después de eso, de darle los tocolíticos, hay que estarla vigilando. Hay que estar viendo si no tenga riesgo de hemorragia, si necesitas hidratarla, hidrátala por lo de lo que te digo de la oxitocina, ponerla en decúbito lateral izquierdo y darle oxígeno. También la frecuencia cardíaca hay que estar revisando la de bebé, porque la del bebé puede salir con hipoxia o con bradicardia. Y como te comento, si tiene mucho dolor, ponerle analgesia. Ahora, vamos a hablar sobre la disdinamia. Como te digo, la disdinamia es una coordinación y se divide también en primaria y secundaria. La primaria es, te digo, desde el inicio. Y la secundaria, al inicio eran regulares, pero con el tiempo se descoordinaron. Vamos a tener como etiología y factor de riesgo la edad avanzada, un embarazo posttérmino o un feto normal. Y aquí se va a caracterizar porque en las dinamias va a haber una inversión del triple gradiente descendiente. Además de que va a tener una dilatación bastante lenta y también el dolor, por lo mismo de que es una inversión del triple gradiente, o sea, como que del movimiento de cómo son las contracciones, aquí el dolor tiende a ser que se mueve, o sea, dijo la doctora que se movía, que algunas veces lo más característico es que vaya de arriba hacia abajo, porque pues hay una alteración como en la forma en la que se hacen las ondas para hacer la contracción. Y puede haber muchas, por ejemplo, te digo que lo normal es que se mide la intensidad, frecuencia y duración, pero puede haber, por ejemplo, que nada más sea de una, que sería parcial, que solamente sea de la intensidad, que sea más intenso en el segmento inferior, de inversión total de gradientes, es decir, ondas con mayor intensidad y duración en segmento inferior, o inversión del gradiente de propagación y duración, o sea, contracciones indicadas en el segmento inferior y en onda ascendente. O sea, en lugar de arriba hacia abajo, va de abajo hacia arriba. Aquí el tratamiento también va a ser la oxitocina y el nifedipino. Aquí se combinan las dos, oxi y nife.
Acá también supuestamente puedes poner oxi, por eso nos dijo hidratarla, pero pues nada más recuerda que la hiperdinamia afuera le tienes que poner nifedipino. Y bueno, esas son este, las tipo dinámicas. Importante de esto, creo que pues saber esto, que son como hipodinamias, hiperdinamias. Creo que de clasificación para abajo es lo importante. Ya después aquí como que mucha basura, pero basura que yo anoté porque pusieron ahí. Y luego me da miedo que no te dé la información completa. Bueno, continuemos. Distosia mecánica de parto. Esta se tiende a quedar más en la primípara. Y estas van a ser las indicaciones más comunes de hacerle una cesárea eh, en todo el mundo. Los problemas pueden ser, por ejemplo, en el canal de parto, en el feto o cosas que impidan el descenso o rotación normal del bebé. Y aquí vamos a tener factores de riesgo, que siento que esto sí tiene más lógica con lo que estamos hablando de que sea mecánico. Por ejemplo, que la mamá tenga una estatura baja o una pelvis de diámetro reducido, una malnutrición en la infancia, deformidades óseas por ejemplo, raquitismo, polio, antecedentes de fracturas pélvicas, obesidad materna y antecedente de distosia. En fentales vamos a tener una desproporción cefalopélvica, presentaciones y posiciones anormales del feto, situación transversa u obliqua, porque dijo la doctora que la transversa es así ya como que es luego cesárea porque no bajan para nada, ¿eh? Presentación de cara o frente, posición de occipito posterior, parto gemelar o malformaciones fetales. Como que esta sí tiene más lógica con lo que estamos hablando. Ahora, hablando de su cuadro clínico, este se dice que pues es un parto que no sigue su curso esperado. De hecho, cuando ya tenemos una distosia que dura mucho tiempo, la mujer puede ser hasta edema en genitales maternos. Eh, Se dice que también la dilatación va a ser estacionaria, o sea, se va a quedar quieto y hay que sospechar de una cuando ya se tardó mucho, o sea, más de 2 horas en fase activa ya es como algo para decir que algo está muy anormal. Además de que podemos hacer una palpación en el fondo uterino y vamos a sentirlo muy contraído. También vamos a tener un descenso fetal nulo, que es que esté así por más de 1 hora. Y vamos a encontrar a una mujer con cansancio extremo, taquicardia, sudoración, ansiedad y hasta fiebre. Ahora, el diagnóstico podemos hacerlo con el partograma, donde el cual hay que estar revisando lo que te estoy diciendo. Si ya dura más de 2 horas, ya. Más que todavía tenga actividad uterina, pues ya sabemos que pues, es una distosia y ya lo consideramos un parto estacional. En el examen clínico obstétrico, lo importante es decir que, aparte de que hacemos las maniobras de LOPA, es que podemos valorar algo que se le va a conocer como anillos de contracción o de Bart, que prácticamente aquí es que el útero está tan tónico, o sea, tan contraído que se le va a hacer un anillo aquí. ¿Por qué se hace el anillo ahí? Porque supuestamente se dice que a lo mejor de ahí provienen las contracciones y entonces les hace así como que se le divide el útero. Y esto va a significar dos cosas, o que el útero ya está cansado o que puede llegar a ser un rompimiento uterino, porque a lo mejor ya tienen antecedentes de cesárea y hasta algunas veces pues tienes que sentir la histerorragia, o sea, sentir dónde está su cesárea pasada y la mujer al tocar va a sentir dolor. Y esto nos puede decir que se puede estar rompiendo su útero. Ahora vamos también a tener la pelvimetría clínica, que prácticamente es medir la distancia entre el sacro y la sínfisis de pube. Y hay que recordar que esto ya lo habíamos visto, pero si tiene un diámetro menor de 10 o 11.5, se dice que esto no va a ser tan viable de que salga vía vaginal. Ahora, vamos también a hacer un eco obstétrico de pelvis por imagen. Esto solamente para saber si realmente tiene una malformación o que si va a ser viable. Y al final también podemos hacer una exploración física bajo anestesia.
la cual la doctora dijo, bueno, pues sí, si quieren, sí se puede, y nos comentó sobre el signo de tortuga, que prácticamente aquí es que el bebé quiere descender, pero hay una obstrucción, y entonces está haciendo como si estuviera una tortuga sacando su cabeza del caparazón. Y bueno, ese es el signo, pero se le hace algo con eso, que ahorita lo vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, el tratamiento. El tratamiento tiene como objetivo resolver la obstrucción y lograr el nacimiento. Hay que hacerle cesárea a las pacientes en caso de que tengan, por ejemplo, una desproporción cefalopélvica, porque pues ya no va a salir, ya tiene la desproporción, ya ni para qué lastimar al bebé. También si tiene una presentación anómala, situación transversa, porque te digo que eso no sale. La presentación cara o frente, porque pues al querer salir y obstruirse, nada más lo único que van a estar haciendo los bebés es lastimar su carita bueno, como lastimar su carita, y pues para qué quieres sistematizar a un bebé. Y también otra cosa es de que se le atraviese su manita y entonces como que ya no pueda salir. Otra cosa, podemos tener la posición occipito posterior persistente. Ahora, en casos de que tu paciente tú estés sospechoso de una distosia de hombros, hay que hacer las siguientes maniobras. Aunque dijo la doctora que uno ya puede empezar a sospechar desde antes solamente con ver a la paciente. Por ejemplo, si tenemos a una paciente obesa o un poquito gordita, que tiene diabetes gestacional, con un fondo uterino bastante grande, lo más seguro es que no salga. Además de que algo que nos puede ayudar mucho va a ser la clínica, con la regla de Johnson. Eso también nos va a decir qué tan grande está nuestro bebé y si sí va a ser viable para poderlo sacar vía vaginal. Para esto se va a calcular con la altura uterina en centímetros más n. N nos va a indicar si está encajado. Si no está encajado, o sea que está arriba de las espinas, vamos a ocupar 12. Y si sí está encajado, 11. Y esto se va a multiplicar por unos 55. Ay, 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 y otra hoja. Ahí está. Ahora, ¿cuáles van a ser esas maniobras para poder sacar a nuestro bebé con distosia de hombros? Hay que hacer el helper. El helper consiste en H de ayuda. Pide la ayuda al obstetra, a los anestesios, al pediatra y al enfermero. Es decir, esto no lo vas a hacer, pero pues dijo la doctora que como andas en el chismecito, pues que sepas qué están haciendo. Después, de evaluar. Hay que evaluar si está realmente la distosia, si hay la ubicación dorsofetal y si le vamos a hacer una episiotomía, que lo más seguro es que al final sí se le haga porque se le tiene que estar manipulando mucho. Después, L va a ser de las piernas, que aquí vamos a tener nuestra primera maniobra, que va a ser la de McRoberts. Dijo la doctora que el 80% de las pacientes salen con esta maniobra y ya no hay que hacer otra. Y aquí prácticamente es que van a poner las pacientes sus muslos anteriores sobre su abdomen para poder como aumentar el diámetro vaginal. Ahora, también tenemos la presión suprapúbica, que yo le encontré que también se conoce como Mansanti, para que cultura general, y aquí prácticamente, pues como dice su nombre, le va a pedir al asistente que pongan como su peso sobre el hombro anterior del bebé. Ay, mira, ¿qué le están haciendo sobre aquí? Ay, no sé, tiene lógica. Bueno, la presión sobre el útero. Yo según lo copié de ahí de la cosa y está re chistoso. Bueno, no hay presión suprapúbica, no creo que haya mucho pierde. Después también tenemos ya después pasamos a la E, que van a ser la entrada de maniobras, o sea, vamos a hablar de Woods y Woods inversa. Woods hace referencia a que vamos a meter los dedos, vamos a tratar de identificar la cara anterior del hombro y vamos a rotar como hacia las manecillas del reloj, moviendo el hombro para ver si como que se desatora tantito. Si no se puede, haces Woods inversa, que es ahora lo metes del otro lado y haces el movimiento del lado contrario. Al inicio con el wood se hace en sentido horario y en la otra se hace con sentido antihorario. Ahora se remueve, vamos a pasar con la R, que es remove el hombro posterior. Es decir, prácticamente vamos a hacer que el hombro se vaya hacia atrás.
como que saque su manita lo más pegado como a su cuerpo. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo metieron la mano y como que está moviendo su manita para que salga primero el brazo. Esta maniobra se va a llamar de Rubin. Bueno, lo vimos en Rubin en la escuela, pero donde saqué la imagen también le dicen de Jacquemier. Importante, no lo sé, pero para que sepas que Rubin o Jacquemier hace referencia a eso. Ah, y vamos a tener por último la última R, que va a ser rol al paciente, es decir, mover al paciente. Y ahí vamos a tener a la postura de Gaskin, que prácticamente es ponerla en 4 puntos y pues ya. Ahora vamos a tener otras maniobras que son consideradas maniobras de rescate, o sea, como las últimas que tienes que hacer para poder sacar a tu bebé por vía vaginal, que puede ser, por ejemplo, una, romperle la clavícula, y dos, la maniobra de Sanelli, que es lo que habíamos visto, que como andas aquí metiendo en la cabeza, ya como que uno ya dice, no sabes qué, hay que recolocarla, es decir, que le meten la cabeza otra vez a la vagina y ya le van a hacer una cesárea. Ya es cuando ya dicen, ya, güey, ya, cesárea. Y por último, vamos a hablar de las distorsiones de partes blandas, que estas van a ser dadas por todo aquel que obstruye el canal de parto. Como lo dice su nombre, casi siempre va a ser por algo que existe en el útero, como por ejemplo una tumoración, un condiloma o algún tumor. Además de que las pacientes también, algo que nos comentó la doctora que estuvo muy chistoso, o feo, más bien feo, fue de que una paciente un día le estaban revisando y de que le tocaban y se inflamaba. Le tocaban a otra paciente y se inflamaba. Y era porque tenía alergia al látex, entonces empezó a hacer edema. Y también otra característica, al ser partes blandas y el bebé al querer salir pueden llegar a hacer lesiones que van a provocar sangrado. Y bueno, eso es todo. Perdón por terminarlo tan tarde.